¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Hace unos días se dio a conocer que una cantidad de municiones de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos terminaron en manos de los cárteles de la droga, municiones producidas, generadas por una empresa privada. Este es uno de los tantos casos que se ha venido discutiendo, analizando, debatiendo sobre la venta de armas hacia México, el contrabando de armas hacia México, la cantidad de armas que llegan procedentes de la industria armamentística de la Unión Americana a nuestro país. Hay un libro que me interesa mucho recomendarles, muy interesante, La violencia vino del norte, del doctor Carlos Pérez Ricard, subtitulado Cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México. Aquí lo tiene usted. Precisamente voy a platicar con Carlos sobre este tema. Querido, ¿cómo estás? Gracias, Jesús, por tenerme en tu programa. Me da muchísimo gusto. Gracias. Gracias a ti por aceptar. Oye, en este libro sostienes de entrada, querido, que la violencia en México no puede explicarse sin mirar hacia los Estados Unidos. ¿En qué momento se vuelve insostenible la narrativa que presenta la violencia entonces como un problema interno de México? ¿Y qué intereses se protegen al insistir en esa versión según la propia investigación que tú desarrollaste? Mira, Jesús, qué buena pregunta haces. Este es un libro que lo que intenta hacer es revisar el papel de Estados Unidos en la violencia en México. Y en general lo que intenta hacer es subrayar o ponderar de una manera distinta a como se venía haciendo en otros libros, en otros artículos, en otros reportes, el papel de las armas de fuego en la violencia que vivimos en México. Durante mucho tiempo, quizás con razón, hemos pensado que estamos condenados a vivir con altos índices de violencia. 60, 70 homicidios diarios, extorsiones, tortura, cobro de piso, dinámicas criminales en las que llevamos 20 años ya enclaustrados. Y este libro lo que intenta es quizás dejar de ver el árbol para ver el bosque y ver cuándo comienza todo, por qué comienza todo en 2007, cuando comienza, digamos, el aumento del homicidio, y el papel que tienen dinámicas que nada tienen que ver con México. Y una de ellas es el tema de las armas. Las armas de fuego que matan mexicanos y mexicanas todos los días no vienen de México, no son producidas en México. Las municiones que asesinan todos los días mexicanos y mexicanas no son producidas en México. Son armas en su mayoría producidas en los Estados Unidos, que además casi siempre además son traficadas por ciudadanos estadounidenses. Y eso sí, eso es cierto desde hace 20 años. Entonces, este libro es darse la oportunidad de echar la mirada atrás, ver qué diablos ha pasado en nuestro país y ponderar, insisto, de manera distinta el papel de las armas de fuego que vienen de Estados Unidos. Te doy la primera cifra de la entrevista, Jesús. Ujú. Los exámenes, digamos, más agudos, más sistemáticos sobre el tráfico de armas apuntan a que todos los años cruzan 145,000 armas la frontera entre Estados Unidos y México. 145,000 armas al año son las 450 diarias, unas 17 por hora. Cuando acabemos tú y yo de conversar este día, habrán sido traficadas 5, 6, 10 armas quizás de Estados Unidos a México. Lo que yo sostengo, Jesús, es que no hay sistema político que aguante eso. No hay sistema judicial, sistema policial, sistema de seguridad, no hay un proyecto político de izquierda, de derecha, no hay una política de seguridad que te soporte a ti, que todo el tiempo te estén ingresando armas por la frontera. Es como si fuera un cuerpo que por más medicamentos que tú le estés dando, todo el tiempo está sujeto al ingreso de un virus durante 20 años. De eso trata la violencia que vino del norte recientemente publicada. ¿Qué tan deliberado es este flujo, Carlos? Es decir, ¿estamos ante una falla del sistema estadounidense o frente a una tolerancia estructural que permite, que beneficie obviamente a esta circulación? Es una buena pregunta. No hay una cosa como un Big Brother que esté atizando esto.
Pero lo que sí hay es un sistema al que nadie le metió mano para dejar que ocurra lo que te está ocurriendo. Y en él están inmersos productores, políticos, comerciantes, empresas distribuidoras, que siguen haciendo negocio, siguen ganando mucho dinero, siguen produciendo y miran a otro lado cuando alguien les dice, mira, estas armas que tú estás produciendo, que tú estás dejando vender, que tú distribuyes, están matando personas del otro lado de la frontera. Son negligentes frente al tamaño del problema que ellos están ocasionando. Mira, el libro comienza con una imagen de 2005, en donde el presidente Bush, el presidente de Estados Unidos, firma una ley que se llama PLACA. Es una ley que en 2005 vuelve inmune a la industria armamentista de cualquier demanda. La vuelve más poderosa que la industria minera o farmacéutica o tabacalera. Nadie puede demandar hoy en Estados Unidos a las empresas armamentistas por el uso que se dan, que alguien puede hacer de esas armas. Se vuelve una empresa, una industria intocable completamente. Bueno, quien habilita eso es la política, son los comerciantes, son los empresarios. Y eso, justamente lo que ha habilitado y de lo que trata el libro es de intentar buscar una relación causal entre cómo se flexibilizó el mercado de las armas en Estados Unidos en el año 2005. Se hizo mucho más fácil vender, mucho más fácil comerciar. Se empezaron a producir millones de armas más. Te doy un ejemplo, eran 3 millones en el año 2000, 15 millones en el año 2015. De ese tamaño es el incremento, digamos, de producción de armas. Y además armas cada vez más letales. Ya no siempre revólver, siempre rifles, sino rifles automáticos, semiautomáticos, o las famosas Barrett 50 con las que se puede disparar un helicóptero. No podían antes producir esas armas de forma legal en el mercado civil en Estados Unidos, a partir del año 2005, ya, del 2004-2005. Lo que yo sostengo aquí es que eso tuvo un impacto sobre la violencia en México. Que es verdad que se equivoca Calderón, que es verdad que se militariza el país, que es verdad que suceden muchas cosas en ese tiempo, tú lo recordarás, Jesús, pero las armas fueron la condición que volvió a todo eso, o le dio un carácter distinto, fue una condición suficiente y necesaria. Tenía que haber más armas disponibles para que los grupos armados se diversificaran y luego fueran más violentos. Entonces el libro lleva al lector, les, le- les platico de esta historia, de cómo se flexibiliza el mercado con muchos responsables, cómo empiezan a ingresar más armas de fuego, cómo los grupos criminales diversifican su portafolio criminal y cómo eso resulta en la violencia que todos vimos en el año 2008, 2009, 2010 y que desde entonces no hemos podido controlar. Se han hecho cosas muy buenas, pero seguimos con altos índices de violencia lamentablemente en México. La violencia vino del norte y el libro este busca reconstruir justamente esa cadena causal que va de la flexibilización del mercado a la violencia que vemos todos los días. Esto es lo que defines como arquitectura de la permisibilidad, este hecho de que volteen hacia otro lado estos actores, ¿no? Empresas, agencias gubernamentales, intermediarios, que terminan beneficiándose de toda esta violencia que se sigue generando en México. Y te preguntaría también, ¿qué implica también América Latina? Totalmente. Este es un libro que trata de México, donde el 70% de las armas que se utilizan o que se encuentran en escenas de crimen provienen de Estados Unidos. 70%, 7 de cada 10. Del restante 30% no sabemos muy bien de dónde vienen, pero presumiblemente muchas de ellas entraron a Estados Unidos de manera legal, se vendieron en Estados Unidos y luego se ingresaron también por México. Es decir, puede ser más del 70%, pero digamos que esa es la cifra estándar, la que vemos repetidamente año con año con los estudios que se realizan. En algunas islas del Caribe, Jesús, en Jamaica, es del 95%. En Puerto Rico, del 95%. En algunos países centroamericanos, de más del 80%. Y es que América Latina, Jesús, guarda una paradoja extraordinaria. Con el 8% de la población sucede el 35% de los homicidios. Uno de cada tres homicidios sucede en América Latina.
con el 8% de la población. ¿Por qué? Ni es el continente más pobre, ni en donde hay una cultura de la violencia más global. ¿Qué lo explica? Yo sostengo, y creo que lo demuestro en el libro, que la variable que lo explica es el acceso a las armas de forma irregular. Esas armas que vienen de Estados Unidos y que propician dinámicas violentas en nuestro continente. No quiere decir que sea la única razón. Es un error en ciencia social, Jesús. Nadie puede hablar de una sola razón para absolutamente nada. Siempre es multifactorial. Pero ¿qué podría explicar que en América Latina, una región no especialmente violenta, se sucedan una tercera parte de los homicidios, no especialmente pobre, se sucedan una tercera parte de los edificios? Son las armas que vienen del norte, que además atizan al mercado de drogas que va del sur al norte. Compartimos frontera con un país que tiene 4 millones de usuarios de cocaína continuos. 4 millones, es la población de Uruguay, abastece el mercado. Y compartimos frontera con un país que produce 15 millones de armas todos los años. 15 millones de armas, 15 millones es la población de Suecia o de Grecia o de Portugal. Es como si todos los años la industria armamentista armara a toda la población de Grecia, de Portugal o de Suecia. Todos los años. Más las 400 millones de armas que ya están circulando en Estados Unidos. Bueno, es un cóctel, es un polvorín en el que está inserto México, intentando frenar la droga que llega a Estados Unidos y recibiendo las armas que se producen en ese país. Ahorita que tocas este punto, que ya en parte también lo habías mencionado, pero profundizándolo, ¿hasta qué punto el combate al narcotráfico sirve como coartada para no hablar del verdadero elefante en la habitación, que es este mercado legal de armas, incluso en los Estados Unidos? Bueno, es una gran pregunta, Jesús, porque el tema de la droga siempre ha estado muy arriba en la política bilateral, ¿cierto? Todo el tiempo cuando se habla de seguridad, el tema de las drogas es la máxima prioridad para Estados Unidos. El tema de las armas, sin embargo, casi siempre ha sido una nota al pie. Cuando los dos, cuando las dos son las variables que explican la violencia. Armas que vienen de Estados Unidos al sur, drogas que van del sur a Estados Unidos. Y sin embargo, en la ecuación de la política pública, solo se le ha dado históricamente importancia al tema de la droga y muy poca al tema de las armas. Bueno, este libro, en realidad lo que más intentaba hacer era desatar esa discusión, tener esta conversación que yo tengo contigo, Jesús. Lo que más quería yo hacer acá era divulgar un conocimiento que hemos adquirido un grupo de investigadores desde hace varios años, pero que por muchas razones no estaba o no está todavía pues en el espacio público como debería estar. Entonces, después de haber escrito muchos artículos académicos y mucha investigación que por ahí leía muy poca gente, decidí animarme a escribir un libro de fácil acceso, de fácil lectura, para que la gente tuviera, digamos, un piso mínimo de conocimiento de cómo se trafican las armas, qué tipo de armas se trafican, qué consecuencias tiene eso para México y para el resto de América Latina. Y es que si esa es la raíz o parte de la raíz del problema, Jesús, de hace 20 años, también está quizás ahí parte de la solución. Hagámosle la guerra a las armas, quizás más de lo que le hacemos la guerra a las drogas. Oye, esta frase, ¿cómo le hacemos la guerra a las armas? ¿Cómo se le hace la guerra con los elementos que nos has comentado, incluso que no pueden ser demandados? ¿Cómo se mejora esa guerra en contra de las armas? Bueno, yo siempre he insistido que el cambio tenía que darse en Estados Unidos. De hecho, el último capítulo trata de eso, Jesús. Decir, a ver, durante décadas los activistas académicos que nos dedicamos a esto hemos puesto énfasis en que debe ser más difícil comprar un arma en Estados Unidos que un cigarro o una cerveza. No es así. En Texas, en Arizona, en muchos lados, es mucho más sencillo comprar un cuerno de chivo y que tomarse una cerveza en un bar cuando uno tiene 19 o 20 años. Esa es la verdad. Es un país que está acostumbrado a vender decenas de armas a personas incluso con problemas mentales o que tienen antecedentes criminales. Eso es un hecho. Yo decía, bueno, algo tiene que cambiar en Estados Unidos para que de pronto tenga cambios en México.
Hoy soy muy pesimista, Jesús. Trump ha dinamitado todos los esfuerzos regulatorios que se habían hecho en la administración de Biden, que habían sido importantes. Y yo no veo para cuándo eso vaya a cambiar. De hecho, Trump me parece que representa más el futuro de lo que va a ser Estados Unidos que el pasado. Si eso es verdad y nada va a cambiar en ese país, nosotros tenemos que hacer las cosas distintas. No sé, Jesús, si tú, pero seguramente el de tu auditorio ya cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Es muy complicado hacerlo en carro desde México. Pero de vuelta, no hay absolutamente ningún tipo de revisión. Ni siquiera el pasaporte se pide cuando llega uno de Estados Unidos a México. Es una frontera inexistente, por esa por la frontera por la que atraviesan las armas. Hay que empezar a cuidar la frontera. Y establezco un par de medidas, bueno, muchas medidas de política pública de prevención de la violencia armada. Sabemos que la gente que recibió un disparo de bala es más propensa a disparar un segundo disparo de bala. Hay que enfocarnos en ese grupo de población. Hay en general muchas políticas públicas que formarían lo que yo llamo una política estatal contra la violencia armada. Es increíble que después de 20 años no tengamos una política bien pensada para controlar la violencia armada, como sí en muchos otros países. En México no hemos querido o no hemos podido afrontar la situación con toda la entereza que se merece. Oye, las dinámicas, creo, Carlos, ya lo mencionaste en parte, pero ¿cómo cambiaron esas dinámicas hablando de los criminales como tal? Cuando tienen acceso a estas armas de alto poder, hace unos días se daba esta información de la llegada a un pueblo de un grupo en Guanajuato que al momento de disparar hasta retumbaba el piso y los policías no tenían ni acceso ni forma de poderse defender ante eso. ¿Cómo se modificó esa dinámica del crimen organizado ya con este tipo de armas? Esa es una muy buena pregunta. Yo sostengo que el problema criminal que hoy tiene México no se parece nada al de hace 20 años. Ujú. El tipo de armamento que tienen hoy los criminales hoy es mucho más sofisticado, avanzado que el que tenían antes. Déjame de hoy una cifra, lo que se llama la cadencia de disparo, el número de balas que puede disparar un rifle por minuto. Se ha multiplicado, se ha duplicado, se ha triplicado en apenas 20 años. Son armas mucho más letales que te disparan calibres mucho más grandes y poderosos. Eso ha llevado, por cierto, a que el Estado mexicano responda con la misma fuerza, que lo que haya hecho es también ir subiendo el nivel, digamos, de fuego de sus propios cuerpos de seguridad, militarizándose. Y ha sido un círculo vicioso. Te militarizas, tengo mejores armas, te militarizas, tengo mejores armas, y hoy estamos en un punto de equilibrio mucho peor al que estábamos solo hace 15 o 20 años. Bueno, tiene mucho que ver con la discusión de militarización de la seguridad pública. Todos queremos desmilitarizar la seguridad pública. Todos quisiéramos volver a un orden más civil, menos militar. La respuesta es en las armas. Si desmilitarizamos al crimen organizado, les quitamos el poder de fuego, vamos a poder avanzar hacia un proceso de desmilitarización en México. Pero en realidad, la militarización ha sido en parte, no solo, pero en parte consecuencia del proceso de militarización de los propios grupos criminales. Están mejor armados, tienen más fuerza, son más letales. Bueno, el Estado ha tenido que actuar un poco en consecuencia. Y es verdad que los soldados no están hechos para tareas de seguridad interna, pero también es verdad que los policías municipales no están ni estaban hechos para enfrentar a grupos paramilitares como los que vemos continuamente en los videos del Cártel Jalisco Nueva Generación o de Sinaloa, etc. Hay algo que cambió estos últimos 20 años y tiene que ver otra vez con el tema de las armas de fuego que vienen de Estados Unidos. Tal lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. La violencia vino del norte, de Carlos Pérez Ricard. Mi querido Carlos, como siempre, era un placer platicar contigo y aprender de ti. Estamos a la orden y seguimos platicando. Es un tema muy importante y pienso que no se le da la relevancia que debería tener. Y es un arma estratégica, arma, fíjate qué paradoja, del gobierno de México en sus negociaciones con Estados Unidos. Así como es importante el tema de la droga para ustedes, para nosotros debería ser el tema de las armas de fuego. Muchas gracias, Jesús.